Paz de Cristo, hermanos y amigos que están escuchando en esta ocasión, una vez más, bienvenidos a esta serie de la carta a los Hebreos. Seguimos con el mismo tema, ¿verdad? Persuadidos de cosas mejores. Sabemos eso, lo hemos disfrutado, lo hemos vivido, lo hemos experimentado y estamos plenamente convencidos, como dice el apóstol Pablo, en quien hemos creído. Jesucristo es superior a todas las cosas. Él es antes de todas las cosas en Él subsisten. Él es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Pablo dice que Jesucristo para esto vivió y murió y volvió a resucitar para ser señores tanto de los que viven como de los que han muerto. Con esa convicción, amados hermanos y amigos, le damos la bienvenida. Tenemos a un maestro que ya lo escucharon en el pasado, mi hermano Joel Cabrera va a estar compartiendo la palabra en esta ocasión. Solamente le estoy dando la bienvenida y quiero introducir a mi hermano. Pero antes, ¿verdad? Como es costumbre, vamos a hacer una oración por necesidades. Sabemos que estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos peligrosos, pero esto debe animarnos. Dice el escritor Lucas, ¿verdad? Que cuando veamos que todas estas cosas sucedan, que nos alegremos, que levantemos nuestra cabeza hacia el cielo y que demos gracias porque la venida del Señor está cerca. Qué privilegio, qué tiempo nos ha tocado vivir. Espero que sean los tiempos del arrebatamiento, que nos toque a nosotros ser transformados para recibir al Señor en el aire. Yo me siento bendecido, contento, satisfecho, ¿verdad? Y estamos aguardando la venida, la esperanza, dice Pablo, bienaventurada, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Hagamos una oración. Si está enfermo, ponga su confianza en Dios. Dice la palabra de Dios que donde están 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí está Él. También que si 2 o 3 nos ponemos de acuerdo en la tierra, todo lo que pidamos será hecho. Oramos confiando en el poder de Dios. Padre bendito, qué privilegio y qué oportunidad, Señor, y qué bendición ser llamados hijos de Dios. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Qué honor, Señor, ser sus hijos. Y con esa confianza de un hijo a un padre, Señor, acudimos a tu presencia, mi Señor, pidiendo bendición, pidiendo sanidad, pidiendo salud, pidiendo restauración, pidiendo la ayuda de lo alto sobre cualquier necesidad, Señor, que estén enfrentando nuestros hermanos, nuestros amigos que escuchan la palabra de Dios por estos medios. Padre, pedimos que nos hagas comprender plenamente tu voluntad, Señor. Pedimos también que sanes, Señor, enfermos, levantes caídos y fortalezca a los débiles y des esperanza, Señor, a que no tiene esperanza. Padre, confiamos en el poder de la palabra, confiamos en nuestro Señor Jesucristo, confiamos en tus promesas, Señor, confiamos en la verdad de la palabra, Señor. Unge cada oído en esta tarde, quita todo obstáculo y toda barrera, deshaz todo argumento que se levanta contra el conocimiento de Dios. Padre, en tu nombre llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Use la vida de mi hermano Joel Cabrera en esta ocasión, que hable como quien expresa la palabra misma de Dios, que cuando ministre, que ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo, Señor, sea tu nombre glorificado. En el poderoso nombre de Jesús. Amén. Así, amados hermanos, con esta confianza recibamos a mi hermano Joel Cabrera con nosotros. Dios les bendiga grandemente. Gracias, hermano Andrés. Paz de Cristo, hermanos. Hermanos de Iglesia Costa Norte, familia que nos mira, también amigos que nos miran a través de este medio, ¿verdad? Queremos darle las gracias por la oportunidad que nos dan de poder entrar a sus hogares, ¿verdad? Ahí que en donde están, que puedan también disfrutar lo que Dios nos da en esta tarde, este jueves, ¿verdad? 21 de agosto de 2020. Y estamos aquí contentos nuevamente, ¿verdad? Porque el Señor nos ha dado esta bendición. Y por eso hoy estamos aquí. Ya nuestro hermano ha orado, ¿verdad? También nos ha introducido también a lo que estamos llevando, el mensaje, el estudio de Hebreos. Ya miramos el capítulo 1, el capítulo 2 y hoy estamos en el capítulo 3 y el tema, ¿verdad? Jesús superior a Moisés, ¿verdad? Tenemos la cita bíblica, Hebreos 3 del 1 al 6,
y lo leemos en la versión nueva internacional. Dice, por tanto, hermanos, ustedes que han sido santificados y que tienen parte en el mismo llamamiento celestial, consideren a Jesús, apóstol y sumo sacerdote de la fe que profesamos. Él fue fiel al que lo nombró, como lo fue también Moisés en la casa de Dios. De hecho, Jesús ha sido estimado digno de mayor honor que Moisés, así como el constructor de una casa recibe mayor honor en la casa, como el constructor de una casa recibe el mayor honor en la casa misma, porque toda casa tiene su constructor, pero el constructor de todo es Dios. Moisés fue fiel como siervo en toda la casa de Dios para dar testimonio de lo que Dios diría en el futuro. Cristo, en cambio, es fiel como hijo frente a la casa de Dios, y esa casa somos nosotros, con tal de que mantengamos nuestra confianza y la esperanza que nos enorgullece. Miramos, ¿verdad?, lo que habla esta carta a los hebreos, ¿verdad? Un mensaje al pueblo, a los hermanos de hebreos en ese tiempo, lo cual pues ellos habían ya entendido, ¿verdad?, que Jesús era el camino, la verdad y la vida, pero estaban pasando por momentos que empezaban a tener tentaciones, ¿verdad? Por eso la carta de Hebreos se escribe para exhortarles a no caer en ellas. Ellos se estaban volviendo perezosos, ¿verdad? Cansados, ya no querían caminar, vamos a decir. En el Hebreos 6:12 dice, no sean perezosos, más bien imiten a quien por su fe y paciencia heredan las promesas. Habían empezado a perder el ánimo y a sentir el cansancio espiritual también, ¿verdad? Sabemos que no sucede, somos en la carne, pero hay algo poderoso, ¿verdad? Hebreos 12:3 dice así, pues consideren aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores, para que no se cansen ni pierdan el ánimo. Y eso es lo que nosotros tenemos que agarrar. Pero ellos, ¿verdad? El pueblo hebreo, los hermanos en ese entonces, su entusiasmo y celo iniciaba a enfriarse, a sentir ese cansancio, ¿verdad? Pero no habían madurado muchos en su fe, habían dejado de reunirse, habían vamos a decir, abandonando, queriendo abandonar su fe. En Hebreos también 3:12 dice, cuídense hermanos de que ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso e incrédulo que los haga apartarse del Dios vivo. La condición espiritual de los hebreos es una pregunta que hoy viene a nuestra vida. ¿Tiene similitud en la vida del creyente hoy? Vamos a mirar esto. Vamos a buscar, porque la carta a los hebreos está escrita para recordarnos que después de Cristo ya no hay a dónde ir, o ya no hay a quién ir, ¿verdad? Pedro le dice al Señor cuando le dijo, ¿quieren irse ustedes también? Y Pedro le contesta, ¿verdad? Vamos a decir sabiamente, ¿a quién iremos, Señor? Si solamente tú tienes palabra de vida eterna. Hemos llegado a lo máximo, ¿verdad? Si fuera nuestra vida personal y tuviéramos esa confianza con un gobernador, vamos a decir, y nos acercamos a él con una petición, y él tendría que llevarla hasta el presidente. Pero ya nosotros conocemos, vamos a decir, al presidente. Ya no tenemos que ir tal vez con el gobernador, porque tenemos entrada, como dice la palabra del Señor, entrar confiadamente al trono de la gracia, ¿verdad? Y directamente a la presencia del Señor. O sea, ya no tenemos a dónde ir. Y ellos estaban recibiendo ese mensaje, ¿verdad? Entonces, Hebreos empieza diciendo, Dios en el capítulo 1, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, y en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo.
lo sabemos, ¿verdad? Sabemos que dice que el verbo se hizo carne, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo es ese mismo verbo que allá en el principio, ¿verdad? Estaba con el Señor. Es el que a través de esa palabra que movía las cosas, que el Señor decía y se hacía. Y hoy día se sigue haciendo. ¿Por qué? Porque Él vino, dice, a los suyos vino, mas los suyos no lo recibieron. Pero a todo aquel que lo recibió se le ha dado el derecho, ¿verdad?, de ser llamado hijo de Dios. Y ahí estamos nosotros. Y empieza Hebreos 3:1 diciendo, por tanto, hermanos, ustedes han sido santificados. En otras palabras, han sido apartados. Y que tienen parte en el mismo llamamiento celestial. No es un cualquier llamado, no es un llamado terrenal, es un llamado sobrenatural. Es algo que no podemos echar solamente fuera, ¿verdad? Sabiendo que tal vez era un día, teníamos esos, vamos a decir, vicios, ¿verdad? ¿Cuántos no pasamos, tal vez los que venimos hemos llegado después de una vida fuera, vamos a decir, en ese proceso que habla ahorita, ¿no? Porque el pueblo hebreo venía siguiendo, ¿verdad? Es la línea de Abraham, Moisés, ¿verdad? Jacob, y ahí entra Israel, el pueblo de Israel, y ahí empieza a trabajar todo esto, ¿verdad? Y así nosotros venimos con un proceso también en nuestras vidas, los que venimos, hemos nacido no en el evangelio, ¿verdad? Y llegamos a este momento cuando ya el Señor nos llama. Es un llamado perfecto. Entonces traíamos tantas cosas, borrachos, drogadictos y muchas cosas, ¿verdad? En nuestras vidas. Y muchas veces dicen, ¿cómo le hizo? No le hemos hecho nada nosotros. Hemos creído a un Dios poderoso. Primera de Pedro 2:10 dice, ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. Es algo, por eso, ¿verdad? Podemos decir, grande es el Señor. Y por eso dice, consideren a Jesús. Consideren a Jesús. Apóstol, ¿verdad? Alguien que fue enviado a una misión para establecer la casa de Dios. Y sumo sacerdote de la fe que procesamos. Un mediador que presenta, ¿verdad?, los intereses de Dios al hombre y presenta las necesidades del hombre a Dios. Un mediador imparcial, reconciliándonos, ¿verdad?, con Dios. Él, dice el versículo número 2 del 3, dice, Él, hablando de nuestro Señor Jesús, fue fiel al que lo nombró, como lo fue también Moisés en toda la casa de Dios. Sabemos, ¿verdad?, que Moisés, el patriarca, fue el que guió al pueblo. Y en edad, vamos a decir, era mayor. Pero si hablamos en lo sobrenatural, en lo que Dios representa o lo que nuestro Señor Jesús representa, siempre sabremos que Él es mayor. Pero el Señor le dice allá en Números 12:6, después de que se quería revelar Aarón y Miriam, en otra versión dice María, el Señor lo saca, ¿verdad? Dice de la reunión o la casa de reunión, y les dice, oír ahora mis palabras, cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. Cuando miramos, ¿verdad?, y leemos la vida de Moisés, todo el proceso, y como decía, pues la edad, tal vez lo que hizo, el tiempo, y como lo dice el mismo Señor, ¿verdad?, fiel en toda la casa, en esa casa que guió, porque la casa
hoy reconocemos casa o el templo, ¿verdad? Es el pueblo. Porque una casa está hecha, pero el pueblo fue guiado por Moisés, siendo fiel, ¿verdad? Pero tenía sus defectos, ¿verdad? Al principio, él no quería hacer el trabajo, vamos a decir. ¿Por qué? Porque se sentía tal vez no con la fuerza o con la sabiduría, pero el Señor lo usó grandemente. Pero dice, Jesús, fiel al que lo nombró, cumplió fielmente al que lo envió, ¿verdad? Sabemos que Jesús también fue fiel. Y entonces hay similitud, los dos fueron fieles. Pero como podemos mirar, Moisés tenía sus debilidades. Pero Filipenses 2, 6, 8 dice que Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró a ser igual a Dios como algo que aferrarse, por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo, y haciéndose semejante a los seres humanos, y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo, y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Entonces dice el versículo 3, de hecho, Jesús ha sido estimado digno de mayor honor que Moisés. Lo sigue diciendo, ¿verdad? Filipenses 2:9. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que es sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Así como el constructor de una casa recibe mayor honor que a la misma casa, sabemos, ¿verdad?, que cada casa tiene su constructor. Podemos mirar los grandes edificios, templos hermosos. Tal vez podemos ver muchas cosas hermosas, ¿verdad? Pero alguien lo diseñó primero, y luego lo construyó. El plan de Dios ya estaba desde el principio. Dice que antes de la fundación del mundo ya estábamos en los planes del Señor. Y tenía que haber alguien que lo viniera a construir. Ya estaba el terreno, vamos a decir, y solamente tenía que formar esa casa. Y ese constructor es el que va a recibir el honor, no la casa. La casa no la recibe, se ve bonita. La decoraron bien, le hicieron buenos diseños, pero hubo alguien que la diseñó y lo trajo a formarla. Por eso es importante, ¿verdad?, mirar que hay alguien más atrás de todo lo que se mira. Si es una casa, si es vamos a decir, un jardín, si es todo lo que se ha construido. El Señor ha dado algo más a esa persona, una imaginación. Nos ha dado imaginación a todos. Y todos tenemos algo en lo que podemos trabajar. Y en la palabra del Señor es lo mismo. Trabajando en lo que era mi trabajo antes, ¿verdad?, en la cocina, en restaurante. Cuando empecé a trabajar, me dijo el encargado de la cocina, me dijo, cada plato que salga yo tengo que mirar lo que vaya como tiene que ir. La figura era como él la había hecho. Siempre tenía que salir como él nos había enseñado. Hasta que me agarró confianza y dijo, y ya cuando me tuvo confianza, me dijo, yo le pregunté, ¿cómo va bien esto? Y me dijo, ahí está los condimentos, todo lo que lleva. Prepárala usando tu imaginación, pero no le cambies los condimentos. Y el Señor es lo que ha hecho, ¿verdad? Un diseñador puede tener grandes diseños, pero no se olvide que el constructor de todo es Dios, aún en la imaginación. Moisés fue fiel como siervo
en toda la casa para dar testimonio de lo que Dios diría en el futuro, ¿verdad? Es una promesa, ¿verdad? A Abraham y su descendencia, rectificada en 2 de Samuel 7:1, ¿verdad? Ahí con la promesa de Dios a David, cuando el rey David, después de haberse establecido su reino, le dice al profeta Natán, ¿verdad? Puedes ver que yo habito en un palacio de cedro, mientras que el arca de Dios se encuentra bajo toldo en una tienda de campaña. El profeta le dice, haga su majestad lo que su corazón le dicte, pues el Señor está con usted. Pero el Señor le dice al profeta, ve y dile a mi siervo David, así dice el Señor, ¿serás tú acaso quien me construye una casa para que yo la habite? Pero ahora el Señor en el 11 le dice, te hace saber que será Él quien te construya una casa. Cuando tu vida llegue a su fin y vayas a descansar entre tus antepasados, yo pondré el trono a uno de tus propios descendientes y afirmaré su reino. Será Él quien construya una casa en mi honor y yo afirmaré su trono real para siempre. Cuando vemos, ¿verdad?, esa promesa, ¿verdad?, del Señor, y nosotros solamente pensamos que es una profecía o fue una profecía. Pero sabemos que Primera de Crónicas 28, Salomón, ¿verdad? El rey David le entrega los planos de ese templo. Pero no era ese todavía. Porque cuando Cristo llega, dice Cristo en cambio es fiel como hijo frente a la casa de Dios. El administrador de la casa, ¿verdad? Moisés solamente era el siervo, era el que cuidaba la casa, pero Cristo es el administrador de la casa, porque Él es el verbo. Por medio de Él todas las cosas fueron creadas. Sin Él nada de lo creado llegó a existir. Y esa casa somos nosotros. Primera de Corintios 3:16 dice, ¿no saben ustedes que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, él mismo será destruido por Dios. Porque el templo de Dios es sagrado y ustedes son ese templo. Dice que somos el templo de Dios. En otras palabras, somos esa casa. Es el lugar que Cristo vino a formar. Ya estaba el terreno, pero el Señor vino a trabajar en moldearnos, ¿verdad? En darnos esa forma que Dios quería. Por eso dice que todo el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas que pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. En 1 Corintios 3:16, en Gálatas 3:15 en adelante dice, hermanos, voy a ponerles un ejemplo. Aún en el caso de un pacto humano, aún en el caso de un pacto humano, nadie puede anular ni añadir nada una vez que ha sido rectificado. Ahora bien, las promesas se le hicieron a Abraham y a su descendencia. La Escritura no dice a los descendientes, como refiriéndose a muchos, sino a tu descendencia, dando a entender uno solo, que es Cristo. Lo que quiero decir es esto: la ley que vino 430 años después no anula el pacto de Dios que Dios había rectificado previamente. De haber sido así, quedaría sin efecto la promesa. Si la herencia se basa en la ley, ya no se basa en la promesa, pero Dios se lo concedió gratuitamente a Abraham mediante una promesa. Entonces, ¿cuál es el propósito de la ley? Fue añadida por causa de las transgresiones hasta que viniera la descendencia a la cual se hizo la promesa. La ley se promulgó por medio de ángeles por conducto de un mediador. Ahora bien, no hace falta mediador si hay una sola parte, y sin embargo, Dios es uno solo. Si esto es así,
¿Estará la ley en contra de la promesa de Dios? Nos dice de ninguna manera. Si se hubiera promulgado una ley capaz de dar vida, entonces sí que la justicia se basaría en la ley. Pero la Escritura declara que todo el mundo es prisionero del pecado, para que mediante la fe en Jesucristo lo prometido se le conceda a los que creen. Antes de venir esta fe, la ley nos tenía presos, encerrados hasta que la fe se revelara. Así que la ley vino a ser nuestro guía, encargados de conducirnos a Cristo. Todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús, porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Ya no hay judío, ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Si ustedes pertenecen a Cristo, son la descendencia de Abraham y herederos de la promesa, con tal de que mantengamos nuestra esperanza, nuestra confianza y la esperanza que nos enorgullece. Esa es lo más importante. Ya no hay a dónde ir. Moisés fue grande, pero Cristo es mayor que él, porque él es el que lo diseñó para que guiara la casa del Señor. Y ahora Cristo es el que nos guía y nos lleva ante la presencia del Señor. Mi deseo es que esta enseñanza sea de bendición y de edificación para sus vidas como para la mía. Gracias. Dios les bendiga en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.